La Biblia de Colbrin. El libro de la creación. Capítulo 8. Gwyneba. Maeva, una esposa de la época de Dadam, encontró refugio entre la gente de Ardis, donde dio a luz a Gwyneba, el niño cuco. Sin embargo, a medida que el niño creció, se hizo evidente que tenía cabello rojo. Aunque todos sabían que la gente tenía cabello rubio y oscuro, nunca habían visto a alguien con cabello rojo. Además, extrañas enfermedades habían aparecido en Ardis, que culparon a los extranjeros. Debido a estas circunstancias, expulsaron a Maeva y a su hijo. Llegaron a una piscina cerca de la frontera de Caucasus y construyeron una habitación de cañas, viviendo allí durante muchos años. Sin embargo, Maeva fue atacada por una bestia salvaje y Gwyneba quedó solo. Sin embargo, aprendió mucho de los familiares que se acercaron a ella, convirtiéndose así en una bruja. El tiempo pasó y los Joslins, medio folk, comenzaron a reunirse alrededor de su habitación, creyendo que ella era una diosa y la adoraban. A medida que su fama creció, llegaron noticias a Erteu sobre esta extraña mujer. Así que envió hombres para investigar y obtener un informe. Gwyneba sabía sobre Erteu, pero él no sabía quién era ella ni que su hijo vivía. Cuando Erteu escuchó el informe, se sintió intrigado y envió hombres para escoltarla hasta él. Ella acudió a su petición. La presentaron ante él, vistiendo un capote de plumas y ropa de ante. Su cabello rojo caía desenredado como el de otras mujeres, llegando casi a sus rodillas. Quedó asombrado por la cascada de cabello rojo y su corazón se vio conmovido por su belleza. Erteu brindó a Gwyneba una choza y asistentes, pero ella prefería ser asistida por los Joslins, ya que la gente de Erteu la desdeñaba. Corría el chisme sobre la mujer extraña, porque se notaba que los hombres Joslin entraban libremente en su choza, aunque su comportamiento era modesto y virginal, mientras que los Joslins le mostraban todo tipo de respeto. Era la época de la fertilidad y cuando Erteu fue al lugar de recolección, llevó a Gwyneba consigo, pero los Joslins no fueron permitidos. Se quedaron atrás, pero la gente los expulsó. Cuando llegaron al lugar de recolección y Gwydon vio a Gwyneba, se asustó, pues había visto a una mujer similar en las aguas oscuras. Sin embargo, la recibió amablemente y quedó sorprendido por su sabiduría y habilidades en la brujería. Cuando llegó el momento de que Gwydon profetizara y la gente se reunió para escucharlo, estaban nerviosos, pues su llegada se retrasó y la luna empezó a desaparecer, siendo devorada por la oscuridad de la noche. Cuando comenzaron a empujar y a inquietarse, se oyó un gran grito y apareció Gwydon. A su llegada, surgió un gran fuego a su alrededor. La gente permaneció quieta, ya que todos estaban enraizados en el lugar donde él se encontraba. Gwydon habló extensamente, anunciando que el cielo nocturno mostraba el advenimiento de una nueva era. Así como la luna volvería a brillar, la raza crecería fuerte y viril, expandiéndose por la faz de la tierra y liderando a otras razas. Un hijo de Erteu guiaría a sus hijos fuera de Caucasus, y generación tras generación avanzarían hacia el oeste, hacia el Hesperis, simbolizando la tierra de bebidas espirituosas. Allí encontrarían su destino final. Predijo una gran lucha, en la que hermano pelearía contra hermano y padre contra hijo, pero este conflicto sería el núcleo en torno al cual se tejería el marco de su raza. Dijo, iré delante de la vanguardia en estado de embriaguez. Más adelante, Erteu pidió a Gwydon que lanzara los Omen Sticks, y que interpretara las cenizas, ya que deseaba conocer más sobre Gwyneba. Gwydon accedió y le informó que ella era su Fatemate, destinada a ser su esposa, que, de hecho, era virginal y que él no estaba siendo engañado. Le dijo, ella actúa con inocencia y no con atrevimiento. Sin embargo, lo que Gwydon dijo a Erteu no era más que un grano en el saco de granos en comparación con todo lo que él sabía y había visto. Cuando Erteu regresó a su hogar, comenzó a cortejar a Gwyneba y le propuso matrimonio. Después de un año, ella accedió a casarse con él. Esto descontentó y generó murmullos entre la gente. Se enteraron de los pensamientos contrarios a la unión y opinaron que era inapropiado que su rey se casara con una bruja y una mujer tan peculiar en muchos aspectos. Además, había una prohibición de mezclar sangre, aunque había dudas sobre quién era ella. Algunos creían que era alguien aceptable. Gwyneba no era pariente de sangre de Erteu, por lo que la unión no sería incestuosa.
Aunque Guinevere podría haber decidido hablar de su relación, optó por no hacerlo porque estaba enamorada de él y el amor nunca está dispuesto a justificarse. A pesar de su conocimiento y sabiduría, su corazón estaba lleno de miedos debido a su origen, aunque no mostró ninguna de sus ansiedades. No se sentía cómoda entre la gente y nunca pidió que los Joslins fueran admitidos nuevamente. Trató de ganarse la aceptación al curar a los enfermos con remedios simples, pero cuanto más curaba y ayudaba a la gente, más la temían y la evitaban, a menos que necesitaran desesperadamente su ayuda. Aún así, Erteu seguía firme en su resolución de casarse, aunque muchos aconsejaron que simplemente tomara a Guinevere como concubina o como algo menos que una esposa para hacerla más aceptable. Decían, nadie se opondría si la tratara como una mujer sin posición, una compañera pero no una esposa. ¿Por qué concederle un estatus indebido a través de la unión? ¿Acaso un hombre sabio compra un pastel que pueda comer libremente en cualquier momento? Tales palabras enfurecieron a Erteu, ya que conocía a Guinevere y sabía que era una mujer reservada para el matrimonio. Intentó expresar esto a la gente, pero ella se rió y dijo, la he embrujado, la he puesto a prueba. Sin embargo, él respondió, esto es indignante, porque demuestra duda y desconfianza. Una virgen es una virgen, está así nombrada por el cuerno o la varita, y las suposiciones de hombres de mente carnal que están más familiarizados con mujeres de poca reputación son simplemente eso. A pesar de sus palabras, si la duda sobre la pureza de su unión persistía en las mentes de muchos, era porque nadie conocía el linaje de Guinevere y ella misma no proporcionaba ninguna aclaración, a pesar de recitarlo en el compromiso. Sin embargo, Erteu y Guinevere seguían prometidos, aunque su matrimonio inminente se hacía evidente. En aquel tiempo, los sobrinos y otros parientes de Uno Dalbar fomentaron las semillas de discordia entre la gente. Debido a que era un periodo de paz, cuando las habilidades de un jefe de guerra no eran necesarias, muchos comenzaron a prestar atención a sus palabras. Se formaron facciones, algunos a favor de Erteu y otros en su contra. Erteu entonces habló a la gente, diciendo, no dejemos que esto divida a la gente, sino que lo decidamos en el próximo festival del pueblo. El tiempo de siembra ya había pasado, pero aún no era tiempo de cosecha. Los hombres jóvenes llevaron a cabo competiciones de lanzamiento de lanzas y se desafiaron en diversas habilidades. En estas ocasiones, con Erteu en una plataforma contra la empalizada, él dictaminó y otorgó méritos. Dentro de la empalizada había una calzada y lugares desde donde se podían arrojar grandes piedras. De uno de estos lugares vino un arma mortífera que atravesó la cabeza de Erteu para luego perforar el hombro de su brazo protector, derribándolo al suelo. Esto provocó un gran tumulto y confusión, se desató una lucha y murieron hombres. Sin embargo, llevaron a Erteu a salvo a la choza de Guinevere. Los que lo sostenían lo protegieron allí, mientras que dentro de la empalizada aquellos hostiles a Erteu tomaron el control. Antes de este incidente cobarde, los partidarios de Erteu habrían sido más numerosos y poderosos, pero después de su herida muchos comenzaron a dudar, como es la naturaleza humana. Sin embargo, en contraste con los indecisos, los leales se mantuvieron firmes, también siguiendo la naturaleza humana. Cuando Guinevere y los sabios cuidaron a Erteu, notaron que aunque su brazo protector estaba dañado, no estaba insensible, ya que todavía podía agarrar la mano de Guinevere, algo que su brazo de espada no podía hacer, a pesar de estar ileso. Esto indicaba que la lanza asesina había sido encantada, y ninguna mujer ni siquiera los sabios podían deshacer tal hechizo, ya que no tenían sangre real. En los días siguientes, el encantamiento permitió que los demonios entraran por la herida, atormentando a Erteu y destrozando su cuerpo hasta que finalmente sucumbió en la calma que precede a la muerte. Los demonios insultaron a Guinevere y la llamaron nombres repugnantes, gritando en voces estridentes a la gente para que abandonaran a su rey. El lugar donde cayó Erteu estaba cerca de la orilla del lago, y en ese lago había una isla llamada Unonscris, que significa la isla de los muertos. Allí llevaban a aquellos que habían muerto, así como a los difuntos, antes de que fueran entregados a las aguas. La creencia era que aquellos que se sumergían directamente en el lago obtenían un conocimiento más completo del otro mundo, mientras que aquellos que eran enterrados en tierra solo eran conscientes a medias al llegar y permanecían medio despiertos y medio dormidos durante muchos años. Los leales a Erteu llevaron su cuerpo a los barcos y lo llevaron, junto con Guinevere, a la isla. No fueron molestados,
ya que nadie interfirió con aquellos que estaban en duelo por los muertos. En la isla había sacerdotes y 9 doncellas sagradas que llevaron a cabo los ritos, mientras que otras mujeres cuidaron de los recién fallecidos. Erteu estaba muerto, aunque en el umbral entre dos mundos. Cuando Erteu llegó, lo colocaron en el hospicio donde Gwyneba lo cuidó. Gwydion abrió el cráneo de Erteu donde había sido herido y expulsó al demonio que había tomado posesión allí, elaborando poderosas pociones que deshicieron el encantamiento. Después de muchos días, Erteu finalmente se recuperó y salió del umbral de la muerte, aunque seguía débil y frágil como un bebé. Mientras Erteu se recuperaba, los parientes de Uno Dalbar continuaron discutiendo entre ellos, lo que llevó a peleas y batallas. Sin embargo, ninguno se atrevió a acercarse a la isla para dañar a Erteu, ya que era considerada un lugar sagrado y le brindaba santuario. Cuando llegó el momento del festival del pueblo, hubo una gran batalla en el lugar de encuentro y Gwydion fue asesinado. Finalmente, llegó el día en que Erteu, aunque aún débil, pudo moverse. En ese momento, él y Gwyneba abandonaron la isla junto con aquellos que los acompañaban. Se casaron antes de dejar su isla santuario. Huyeron a un lugar distante. Con el paso de los años, Erteu se recuperó por completo y Gwyneba dio a luz a hijos e hijas. Era un lugar fértil y bien regado, lo que les permitió prosperar. Sin embargo, llegó una época de sequía en la que las aguas se secaron y muchas personas murieron debido a ello. Erteu envió hombres a Croucasis en busca de ayuda, pero regresaron diciendo que incluso allí la tierra estaba siendo afectada y la gente sufría. También envió a otros hacia el oeste, y estos hombres volvieron informando que la tierra no estaba afectada allí, pero la gente se mostraba hostil y solo los aceptaría con lanzas en mano. Erteu envió nuevamente a hombres a Croucasis para contarles sobre la abundancia que se encontraba al oeste. Estos hombres regresaron con un grupo armado dirigido por un Otilis, y muchos se unieron a ellos. Sin embargo, Erteu ya no podía empuñar las armas debido a su edad y sus hijos eran jóvenes e inexpertos en la guerra. Por lo tanto, entregó la custodia de sus 2 hijos mayores a un Otilis para que aprendieran el arte de la guerra y se convirtieran en hombres valientes en los conflictos que se avecinaban. Muchos abandonaron Croucasis y se establecieron en las tierras del oeste, incluyendo a Erteu y Gwyneba. Con el tiempo, la sabiduría de Erteu lo hizo famoso, y el rey Unotilis de Arania lo honró con tierras y sirvientes. 2 de los hijos gemelos de Erteu, que habían seguido al rey y eran gemelos ellos mismos, se casaron con las 2 hijas gemelas mayores del rey. Esto creó problemas, ya que el rey, a pesar de tener 3 esposas, no tenía hijos varones. Por lo tanto, los hijos gemelos de Erteu se convirtieron en sus herederos. El rey se encontraba en una situación difícil, ya que los 2 hombres no podían gobernar juntos y ambos eran iguales en su opinión. Sin embargo, era su deber como rey nominar a su heredero y anunciarlo al pueblo para evitar divisiones después de su muerte. Por lo tanto, un Otilis consultó a Erteu sobre cómo tomar esta decisión, y Erteu respondió: deja que el decreto del destino elija al próximo rey. En Arania, la gente se reunía 4 veces al año para los festivales del pueblo. Durante estos eventos, era costumbre proclamar nuevas leyes, emitir juicios y discutir asuntos debatebles. Por lo tanto, antes del próximo festival del pueblo, Erteu preparó una piedra artificial mezclando arena, arcilla y otros materiales. Mientras aún estaba húmeda, incrustó el puño de su gran espada, Dislana el Biter, en ella. Cuando la piedra se endureció, Dislana quedó fijada. Luego, esta piedra con la espada incrustada fue colocada cerca del lugar donde el rey pronunciaba sus juicios. Alrededor de ella se trazó un amplio círculo cortado en 2. En el día en que la gente se reunió por primera vez para escuchar sus palabras, un Otilis expresó su desconcierto por el problema que involucraba a los hijos gemelos de Erteu y a sus propias hijas. Dijo: para evitar la división del pueblo y la desunión en el reino, resolveremos este asunto de una vez por todas. Por lo tanto, estableceré una prueba justa que no involucre a ningún hombre, excepto a estos 2 que considero igualmente estimados. Aquel de los 2 que pueda liberar la gran espada de su padre de esta piedra, agarrar el mango y levantarla, se convertirá en mi heredero legítimo, mientras que el otro será su hermano menor. Cada uno intentará por turno, durante el tiempo que caiga una pluma. El primer intento será realizado por aquel que lance su pulsera sobre la losa. Luego,
Colocaron a los dos hijos de Erteu en puntos donde la línea de división cruzaba el círculo, de modo que estaban frente a frente, cada uno con 3 pulseras. Comenzaron a lanzar las pulseras, tratando de que la pulsera se posara sobre la losa cuando cayera una pluma. Después de varios intentos, uno de los hijos de Erteu trató de retirar la espada con sus manos, pero no pudo debido a la agudeza de la hoja. El otro intentó poner sus manos a ambos lados de la hoja y luego presionarlas juntas mientras la levantaba, pero tampoco tuvo éxito. El primer hijo intentó nuevamente, siguiendo el método que acababa de ser probado con más fuerza, casi levantando la piedra del suelo, pero la espada no se soltó de la piedra. Entonces, el otro hijo se aproximó a la piedra y, en esta ocasión, colocó sus manos debajo de los bordes de la piedra para poder levantarla en sus brazos. La arrojó contra una roca cercana y la rompió en pedazos. Luego agarró Dislana por el mango y la blandió sobre su cabeza. La gente lo aclamó mientras su hermano lo abrazaba en felicitaciones. Así, a través de la sabiduría de Unotilis, se resolvió el problema de manera justa y pacífica.